traemos para hoy, doctor? Bueno, en el clima festivo que ustedes han creado hasta esta hora, es muy difícil insertar la tragedia. Y bueno, Es la vida. Pero la hay vida. un pronunciamiento de la Corte de Derechos Humanos de Europa que ha considerado un tema completamente tabú, este que voy a tocar hoy, que ha considerado que Alemania condenó y bien a dos hermanos incursos en incesto. ¿Qué es el incesto? Es la relación sexual entre personas que tengan un vínculo de consanguinidad. Ese es básicamente el incesto. Y se remonta al origen mismo del ser humano. Y no sé si del ser humano o los anteriores al ser humano. Está interrelacionado con nosotros desde hace miles y miles de años. Voy a dejar de lado la historia y me voy a remitir únicamente al presente. Hay dos tipos de países. Los países que prohíben y regulan el incesto y lo castigan consiguientemente con pena, y los países que no lo tienen contemplado como delito. Entre esos países que no lo tienen contemplado como delito está la Argentina. En Argentina un tío se puede casar con su sobrina, se pueden casar los primos hermanos. Algunos dicen que hay necesidad, si son creyentes, de tener una dispensa eclesiástica. Los que no son creyentes no la tienen, no tienen necesidad de eso. Y corren, se dice desde la medicina, riesgos. Unos son esos riesgos, los del incesto, y otros en la procreación, ¿no? Porque puede haber incesto sin procreación, sin tener descendencia. Y los otros son problemas de naturaleza económica, es decir, los hereditarios, porque plantea problemas muy serios de controversia en el seno de una familia. ¿Qué pasa con esto de Europa, donde un país de la comunidad se supone que si forman parte de una comunidad deben tener una regulación uniforme, coincidente, pero resulta ser que cada uno se maneja con sus regionalismos en ese sentido? Alemania pareciera ser un país mucho más liberal que España, por ejemplo. Sí. Sin embargo, en esta materia no lo es. Y España, desde el año 1978, dejó de lado la prohibición legal del incesto y considerarla un delito. Entonces, confrontaron los partidarios del incesto contra los enemigos del incesto, diciendo, ¿cómo? Dos países del mismo régimen, en lo económico, que buscan la integración, que buscan la unidad, tienen sistemas distintos de castigo o de tolerancia, de aceptación o de rechazo. La condena alcanzó a dos hermanos que tienen descendencia. Una pena de 3 años de prisión excarcelable. En España, simultáneamente... A los dos. En España, simultáneamente, dos hermanos consiguieron... Bueno, una cosa es tener relaciones sexuales y otra cosa es casarse, claro, que es algo completamente diferente. En España no se pueden casar, pero sí pueden mantener las relaciones sin que eso traiga aparejado ningún tipo de iniciación de un proceso penal. Pero simultáneamente, digo, a la aparición de este fallo de la Corte Penal Internacional de Derechos Humanos, en España aparecieron y fueron muy bien explotados por la prensa de ese país, más allá de las tribulaciones y los grandes conflictos económicos que hoy afligen a la llamada madre patria, que de madre no tiene nada y de patria no sé. Bueno, eso es otra historia. Sí, muy mala. Y hay que recordarlo del 12 de octubre particularmente. Bueno, pero eso es otra historia. Aparecieron dos hermanos mostrando ante las cámaras, orgullosos, no solamente de su amor, no solamente de su descendencia, sino también un documento que prácticamente legaliza esa unión, a pesar que no se han casado, por lo menos la de los hijos con la paternidad y la maternidad de sus progenitores, que son ambos hermanos. Es decir, que el amor alcanza a los hermanos. El tabú del incesto
por lo menos allí, ha sido derrotada. Entonces, alguna gente con la cual estuve conversando antes de venir al programa me preguntó, ¿en la Argentina hay alguna regulación? No hay ninguna. En la Argentina está legalizado. Totalmente. Pero hay que tener en cuenta que no se pueden casar. Ese es un impedimento. Pero sí pueden mantener relaciones sexuales. ¿Cuántos son los que mantienen relaciones sexuales? Bueno, este sería un territorio, creo que inapropiado para esta hora. ¿Pero en Argentina no está permitido el casamiento? No. Yo tengo antecedentes. No, yo le dije entre quienes está autorizado. Ah, correcto. Tío con sobrina. Correcto, primos, aún primos hermanos. Hermanos. Pero no Entre hermanos. padre, padre e hija, que se Sí. pueden querer casar, Sí, sí. y hermanos. Correcto, esa es la Dije línea que no se puede. hasta dónde estaba regulado Tiene razón. y contrañido la posibilidad del casamiento. ¿Se han dado casos, se conocen de casos reiterados así de incesto entre hermanos? Abunda ¿En la Argentina? de una manera impresionante Sí. entre hermanos, Sí, yo Qué conozco. particularmente, Sí. que comienza desde la niñez y se prolonga hasta la muerte. En el campo hay mucho. En el campo, Sí. pero también no hay que olvidarse de las ciudades. Y le voy a dar un dato muy revelador con lo cual termino, que es el más importante este dato. Nosotros en Argentina estamos viviendo verdaderamente una explosión sexual, un cambio drástico como nunca había existido. Todo esto se ha ido volcando en la legislación. Hay, por supuesto, muchos sectores que se resisten a estos cambios. Pero en Argentina, desde algún punto de vista, esto es auspicioso, que haya ese cambio. Ahora, que alcance al del incesto es muy difícil, porque el incesto es uno de los tabúes más concentrados en el ser humano, más instalados en el ser humano. Y entonces la resistencia es mucho mayor.